Jeffrey Dahmer. Estos individuos, movidos por sus insaciables deseos, cometieron actos atroces que conmocionaron a la sociedad, ya que no solo asesinaban a sus víctimas, sino que además las canibalizaban. Pero la justicia prevaleció cuando se enfrentaron a las consecuencias de sus horribles crímenes. Abogado, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué estaba haciendo con su cabeza? ¿Qué intentaba hacer? Edwards, como si estuviera escuchando mi corazón, porque en un momento me dijo que se iba a comer mi corazón. Primero, tenemos el infame caso de Jeffrey Dahmer, que aterrorizó a la nación con sus asesinatos caníbales. Prepárese para descubrir los espeluznantes detalles de sus crímenes, los juicios que se desarrollaron y la sentencia definitiva que le esperaba. Jeffrey Dahmer cargos, 15 cargos de asesinato en primer grado. Uno de los caníbales más infames de la historia es Jeffrey Dahmer, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de depravación. Entre 1978 y 1991, Dahmer aterrorizó a la nación con sus horripilantes asesinatos. Sus víctimas eran en su mayoría hombres jóvenes, a los que atraía a su apartamento con promesas de dinero o sexo. Una vez allí, Dahmer los drogaba, los estrangulaba hasta la muerte y realizaba actos de necrofilia. Después descuartizaba sus cuerpos y a menudo se quedaba con partes de ellos como macabros recuerdos. El descenso a la oscuridad de Dahmer comenzó en su adolescencia. Desarrolló una fascinación por los huesos de animales y mostraba un comportamiento retraído. Sin embargo, no fue hasta que cometió su primer asesinato a los 18 años que se reveló su verdadera naturaleza. Stephen Hicks, un autoestopista de 18 años, se convirtió en la primera víctima de Dahmer. Dahmer atrajo a Hicks a casa de sus padres, lo emborrachó y luego lo apaleó hasta matarlo con una barra. Desmembró el cuerpo de Hicks y enterró los restos detrás de la casa. Durante los 13 años siguientes, los crímenes de Dahmer fueron aumentando en brutalidad y frecuencia. Seleccionaba cuidadosamente a las víctimas en los márgenes de la sociedad, a menudo hombres jóvenes itinerantes o criminales al límite. El modus operandi de Dahmer consistía en atraer a sus víctimas a su apartamento, donde las drogaba, las estrangulaba hasta la muerte y les practicaba actos de necrofilia. Después descuartizaba sus cuerpos y conservaba las partes como trofeos grotescos. A medida que se intensificaba la obsesión de Dahmer por matar, se volvía más descarado en sus actos. Mató a 2 víctimas más en casa de su abuela antes de que ésta le obligara a mudarse en 1988. Ella no sabía nada de sus crímenes, pero estaba harta de su forma de beber, de su tendencia a llevar a hombres jóvenes a su casa y de los olores nauseabundos que salían de vez en cuando del sótano. Los crímenes de Dahmer fueron en aumento a medida que intentaba satisfacer sus insaciables deseos. Experimentó con medios químicos para deshacerse de sus víctimas e incluso intentó realizarles burdas lobotomías. Sus acciones se volvieron cada vez más grotescas y perturbadoras. Uno de los actos más impactantes de Dahmer fue su intento de crear un estado de sumisión permanente en sus víctimas. Perforó el cráneo de su 11ª víctima, Errol Lindsay, cuando aún estaba vivo y le inyectó ácido muriático. Dahmer esperaba que así Lindsay quedara permanentemente sumiso, pero Lindsay se despertó durante el procedimiento y dijo: «Me duele la cabeza. ¿Qué hora es?» Dahmer lo estranguló hasta matarlo. Los espeluznantes detalles de los crímenes de Dahmer salieron a la luz en 1991, cuando una de sus víctimas previstas, Tracy Edwards, consiguió escapar y hacerse ya a los agentes de policía. Cuando la policía llegó al apartamento de Dahmer, lo que descubrió en su interior fue una escena sacada directamente de una pesadilla. Las fotografías de cuerpos desmembrados, cabezas cortadas y diversas partes del cuerpo almacenadas en el frigorífico y el congelador causaron conmoción en todo el país. El horror de la colección de pruebas de Dahmer era incomprensible. La detención de Dahmer marcó el final de su reinado de terror. Pero fue solo el comienzo de un angustioso viaje a través del sistema de justicia penal. El juicio que siguió expondría las profundidades de su depravación y obligaría a la sociedad a enfrentarse a lo inimaginable. El juicio de Dahmer fue un espectáculo mediático, con periodistas y curiosos ansiosos por presenciar el rostro del mal. La acusación presentó un caso convincente, detallando meticulosamente la horripilante naturaleza de los crímenes de Dahmer y el dolor infligido a las familias de las víctimas. Abogado: ¿qué hizo? Edwards: se acostó sobre mí, puso su cabeza sobre mi pecho en ese momento. Abogado: ¿qué hacía con la cabeza? Edwards: ¿perdón? Abogado: ¿qué le pareció a usted? ¿Qué estaba haciendo con su cabeza? ¿Qué intentaba hacer? Edwards: como si estuviera escuchando mi corazón, porque en un momento me dijo que iba a comer mi corazón. La defensa, sin embargo, argumentó que las acciones de Dahmer eran el resultado de trastornos mentales graves. El jurado, enfrentado a la desalentadora tarea de sopesar las pruebas y las complejidades del estado mental de Dahmer, finalmente emitió su veredicto.
Dahmer fue declarado culpable de 15 de los 16 homicidios que cometió en Wisconsin. El tribunal le impondrá cadena perpetua más 10 años adicionales por criminalidad habitual. El juez, reconociendo la gravedad de los crímenes de Dahmer, lo condenó a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Andrei Romanovich Chikatilo. Nuestro siguiente caso se desarrolló en el Tribunal Regional de Rostov, donde se juzgaba a Andrei Romanovich Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov. Chikatilo fue un famoso asesino en serie soviético que conmocionó al mundo con sus atroces crímenes. Entre 1978 y 1990, Chikatilo agredió sexualmente, asesinó y mutiló al menos a 52 mujeres y niños, lo que le valió los escalofriantes apodos de El Destripador de Rostov y El Destripador Rojo. Prepárese para adentrarse en la oscura e inquietante historia de Andrei Romanovich Chikatilo, el caníbal que recibió su merecido en los tribunales. Andrei Romanovich Chikatilo, cargos: 53 cargos de asesinato, 5 cargos de agresión sexual contra menores. Andrei Romanovich Chikatilo, el hombre que más tarde sería conocido como el carnicero de Rostov, tuvo una infancia marcada por la pobreza, las penurias y los horrores de la guerra. Pero los retos no acabaron ahí. De bebé, Chikatilo nació con hidrocefalía, una enfermedad que provocaba la acumulación de agua en su cerebro. Esta enfermedad le causó problemas físicos y emocionales durante toda su vida, incluidos problemas en el tracto genitourinario y enuresis hasta el final de su adolescencia. La vida familiar de Chikatilo se vio aún más alterada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El padre de Chikatilo fue reclutado para la guerra contra Alemania, pero fue capturado y hecho prisionero. Cuando regresó a casa, fue vilipendiado por sus compatriotas por haberse dejado capturar. Las consecuencias de la cobardía de su padre tuvieron un profundo impacto en Chikatilo. Se convirtió en el centro del acoso escolar, lo que le dejó dolorosamente tímido y aislado socialmente. En 1971, Chikatilo emprendió una nueva carrera como maestro de escuela. Sin embargo, su carrera docente se vio empañada por una serie de denuncias por agresiones indecentes a niños pequeños. Obligado a cambiar de escuela, finalmente encontró un puesto en una escuela minera de Shakhty, cerca de Rostov. Las luchas de Chikatilo con las relaciones y la sexualidad jugarían más tarde un papel importante en sus crímenes. A medida que la vida de Chikatilo tomaba un rumbo oscuro, también lo hacían sus crímenes. Entre 1978 y 1990, se embarcó en una espeluznante ola de asesinatos que aterrorizaría a Rusia. Sus víctimas, principalmente hombres jóvenes, mujeres y niños, eran atraídas a zonas aisladas mediante diversas artimañas. Una vez a solas, Chikatilo los dominaba y mataba, a menudo a puñaladas y cuchilladas. Pero no solo el asesinato satisfacía los deseos sádicos de Chikatilo. Tenía una obsesión especial por mutilar las cuencas de los ojos de sus víctimas, a menudo acuchillándolas y extrayendo los globos oculares. En algunos casos, incluso cometió actos de canibalismo, consumiendo órganos sexuales u otras partes del cuerpo. La investigación de los crímenes de Chikatilo comenzó en 1983, cuando las autoridades empezaron a darse cuenta de que los asesinatos eran obra de un único asesino en serie. Sin embargo, en aquella época, los asesinos en serie eran prácticamente desconocidos en la Unión Soviética, y las pruebas de tales crímenes a veces eran suprimidas por los medios de comunicación controlados por el Estado. En 1985, Chikatilo interrumpió brevemente su serie de asesinatos, lo que llevó a algunos a pensar que se había detenido o que había sido encarcelado por otros delitos. Sin embargo, reanudó sus asesinatos en 1988, principalmente contra chicos jóvenes y a menudo en lugares públicos, donde el riesgo de ser descubierto era mayor. El creciente número de cadáveres y el peculiar modus operandi del asesino acabaron por llevar a la conclusión de que se trataba de un asesino en serie. La investigación se centró en la vigilancia de estaciones de tren y paradas de autobús, ya que Chikatilo solía atacar a fugitivos. La policía montó operaciones de vigilancia masiva e interrogó a numerosos sospechosos. Sin embargo, los progresos fueron lentos, y el verdadero avance se produjo cuando Chikatilo fue detenido por comportarse de forma sospechosa en una estación de autobuses en noviembre de 1990. Bajo vigilancia, Chikatilo se negó inicialmente a confesar ninguno de los asesinatos. Sin embargo, el psiquiatra Alexander Bukhanovsky, que había ayudado a perfilar el perfil del asesino, consiguió ganarse su confianza y obtener una confesión. Chikatilo proporcionó amplios detalles de sus crímenes, que condujeron a la policía hasta cadáveres no descubiertos, hasta entonces. En total, Chikatilo confesó los horrendos asesinatos de 56 víctimas, aunque solo 53 pudieron verificarse de forma independiente.
Las pruebas contra él eran abrumadoras y fue declarado cuerdo y apto para ser juzgado. La sala del tribunal se convirtió en un escenario para que las familias de las víctimas de Chikatilo se enfrentaran al hombre que se había llevado a sus seres queridos. Retenido en una jaula de hierro diseñada para mantenerlo alejado de los familiares, el comportamiento de Chikatilo osciló entre el aburrimiento y la manía durante todo el juicio. A veces cantaba y decía sandeces, mostrando una total falta de remordimiento por sus atroces crímenes. El juicio duró meses, de abril a agosto de 1992, y el veredicto no se dio a conocer hasta el 15 de octubre de 1992. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Chikatilo fue declarado culpable de 52 de los 53 cargos de asesinato. Las pruebas contra él eran abrumadoras y el jurado no tuvo ninguna duda sobre su culpabilidad. Fue condenado a muerte por cada uno de los asesinatos. La decisión del juez reflejaba la gravedad y brutalidad de sus crímenes. Catherine Knight. En los oscuros anales del crimen real, pocos nombres provocan tanto miedo y repulsión como el de Catherine Knight. Esta trabajadora de un matadero australiano se hizo tristemente célebre por cometer un acto atroz que conmocionó al mundo. No solo asesinó brutalmente a su amante, John Charles Thomas Price, sino que además dio el macabro paso de canibalizar sus restos. Tome asiento en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, donde nos adentramos en la retorcida mente de una asesina caníbal. Catherine Knight, cargos, asesinato. En la pequeña ciudad de Tenterfield, Australia, nació el 24 de octubre de 1955 Catherine Mary Knight. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una infancia brutal que la convertiría en el monstruo que llegaría a ser. Su padre, Ken Knight, era un alcohólico violento que sometía a su madre a horrores indescriptibles. La agredía sexualmente varias veces al día, dejando que Catherine presenciara los aterradores abusos. Por si la violencia infligida a su madre no fuera suficiente, la propia Catherine fue víctima de agresiones sexuales a manos de varios miembros de su familia. La escuela no era un refugio para la joven Catherine. Conocida como una matona, aterrorizaba a los niños más pequeños, ejerciendo control y dominio sobre ellos. Su incapacidad para leer y escribir la llevó a abandonar la escuela a la tierna edad de 15 años y a buscar trabajo en una fábrica de ropa. Pero fue en el matadero donde Catherine encontró su verdadera vocación. Extraer los órganos internos de los animales se convirtió en su trabajo soñado. Con el paso de los años, las tendencias violentas de Catherine se manifestaron en sus relaciones. A medida que la vida de Catherine Knight se adentraba en la oscuridad, se vio envuelta en una serie de relaciones tóxicas que no hicieron más que alimentar sus tendencias violentas. Al principio, la relación entre Catherine Knight y John Price no parecía tener complicaciones. Price tenía 2 hijos mayores que vivían con él, y parecía que Catherine les caía bien. Él ganaba suficiente dinero como minero para proporcionarle una vida cómoda. Sin embargo, cuando Catherine sugirió que se casaran y Price se negó, una oscuridad comenzó a consumirla. Se volvió violenta, inculpó a Price de robo y consiguió que lo despidieran de su trabajo. La relación, antes amorosa, se había convertido en una pesadilla. Price, consciente del peligro que corría, pidió una orden de alejamiento de Catherine para protegerse a sí mismo y a sus hijos. Confiaba en sus compañeros de trabajo, expresando su temor de que si alguna vez desaparecía, sería porque Catherine le había matado. La fatídica noche del 29 de febrero de 2000, John Charles Thomas Price volvió a casa del trabajo, sin saber que sería su última noche en la tierra. Catherine cogió un cuchillo de carnicero de al lado de su cama, donde siempre los había guardado, y lanzó un brutal ataque contra Price mientras dormía. Le asestó 37 puñaladas, un ataque frenético que le dejó indefenso ante su salvaje furia. A pesar de despertarse durante el ataque, Price fue incapaz de defenderse de su agresora. Ella arrastró su cuerpo sin vida escaleras abajo, donde procedió a despellejarlo y colgar su cuerpo de un gancho de carne en la sala de estar. El horror no terminó ahí. Catherine decapitó a Price y procedió a descuartizar su cuerpo, preparando un macabro plato con verduras, con la intención de servir sus restos a sus propios hijos. Pero al amanecer, los compañeros de Price empezaron a preocuparse cuando éste no se presentó a trabajar, lo que puso en marcha una cadena de acontecimientos que conduciría a la caída final de Catherine. La policía fue llamada a la residencia de Catherine y lo que descubrieron fue una escena de horror inimaginable. El cuerpo decapitado de Price colgaba de un gancho para carne, una muestra grotesca de la depravación de Catherine. La cocina revelaba detalles aún más horripilantes. La cabeza de Price hirviendo en una ola de verduras y 2 platos sobre la mesa, cada uno etiquetado con un nombre. Catherine Knight, sin embargo,
fue encontrada en coma junto al cadáver mutilado de su víctima. Cuando por fin recobró el conocimiento, afirmó no recordar nada de lo ocurrido. Pero las pruebas hablaban por sí solas y demostraban su culpabilidad. En octubre de 2001, comenzó su juicio, y el mundo entero asistió a la revelación de los detalles de sus monstruosos actos. Pero el juicio dio un giro inesperado. Por razones que siguen sin estar claras, Katherine Knight se declaró culpable. Fue una resolución rápida e inesperada de un juicio que prometía ser un viaje desgarrador a las profundidades de la depravación humana. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y el juez ordenó que en sus papeles figurara la inscripción «Nunca podrá ser puesta en libertad», un testimonio de la gravedad de sus crímenes y del peligro que representaba para la sociedad. Stephen Griffiths. En el Tribunal de la Corona de Londres se juzga el espeluznante caso de Stephen Griffiths, también conocido como el caníbal de la ballesta. Griffiths, estudiante de doctorado en criminología, sembró el terror en las calles de Bradford, Inglaterra, atacando a trabajadoras del sexo y cometiendo actos de violencia indescriptibles, incluido el canibalismo. Siéntese en la sala del tribunal mientras descubrimos los escalofriantes detalles de los crímenes, caníbales de Griffiths, el angustioso juicio que siguió y la justicia, que finalmente se hizo en la sala. Stephen Griffiths, tres cargos de asesinato, en la tranquila ciudad de Dewsbury, Yorkshire. Un joven llamado Stephen Shaun Griffiths nació el 24 de diciembre de 1969. Desde muy pequeño, Griffiths mostró una fascinación por la violencia que presagiaba la oscuridad que yacía en su interior. De niño, Griffiths desarrolló el inquietante hábito de torturar y matar pájaros. Cuando Griffiths cumplió 18 años, sus tendencias violentas se habían intensificado. Se había convertido en un ladrón habitual, que robaba artículos sin remordimientos. Pero fue un incidente en un supermercado el que marcaría un punto de inflexión en su vida. Durante uno de sus hurtos, Griffiths se encontró con el encargado de la tienda. En un arrebato de ira, sacó un cuchillo y lo acuchilló, causándole una profunda herida. Este acto de violencia llevó a Griffiths a la cárcel, donde cumplió una condena de 3 años. Fue durante su estancia en prisión cuando la verdadera naturaleza de Griffiths empezó a revelarse. En 1991, fue diagnosticado como un psicópata sádico y esquizoide. Por profesionales de la psiquiatría, este diagnóstico no sorprendió a quienes le conocían, ya que Griffiths había expresado a menudo su creencia de que algún día se convertiría en un asesino. A pesar de su diagnóstico y de las señales de advertencia, Griffiths fue puesto en libertad, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a encontrarse entre rejas. En 1992, le puso un cuchillo en la garganta a una joven, lo que consolidó aún más sus tendencias violentas. A mediados de la década de 2000, Griffiths decidió perseguir su interés por el asesinato en un entorno más académico. Se matriculó en un programa de posgrado en estudios sobre homicidios en la Universidad de Bradford. Nadie podía imaginar que Griffiths se tomaría sus estudios de forma inquietantemente literal. A medida que Griffiths profundizaba en sus estudios, se hizo evidente su interés por los asesinos en serie y sus métodos. Mientras tanto, los vecinos de Griffiths, en el edificio de apartamentos de Bradford, donde vivía, comenzaron a notar su comportamiento cada vez más errático. Llevaba el pelo repeinado hacia atrás, gafas de sol y un abrigo largo, y a menudo se le veía paseando a sus lagartos con correa. Su peculiar aspecto le valió el apodo de «hombre lagarto» entre los vecinos. Pero no era solo su aspecto lo que llamaba la atención. Griffiths se mostraba agresivo con algunas de las vecinas del edificio, lo que preocupaba a sus vecinos. Se presentaron quejas y los administradores de la propiedad empezaron a recopilar información para transmitirla a la policía. Como el comportamiento de Griffiths era cada vez más preocupante, los administradores decidieron mejorar la cobertura de videovigilancia del edificio. No sabían que esta decisión sería crucial para poner fin al reino del terror de Griffiths. Un día, mientras revisaba las grabaciones de CCTV, el conserje del complejo de apartamentos hizo un descubrimiento espeluznante. Las imágenes mostraban a Griffiths arrastrando el cuerpo sin vida de una mujer hasta el interior del edificio. Era una prueba escalofriante y condenatoria que acabaría conduciendo a su detención. A medida que se desarrollaba la investigación sobre Stephen Griffiths, empezó a salir a la luz el verdadero alcance de su depravación. Su investigación doctoral sobre homicidios en zonas industriales parecía reflejar los mismos crímenes que estaba cometiendo, dirigidos contra mujeres vulnerables en el barrio rojo de Bradford. La primera víctima conocida del caníbal de la ballesta fue Susan Rushworth, una trabajadora del sexo de 43 años.
En junio de 2009, Susan desapareció tras bajarse de un autobús en Bradford. Los detalles sobre su desaparición son escasos y su cuerpo nunca fue encontrado. Agente: ¿por qué sintió la necesidad de matarla? Griffiths: no lo sé. Se cree que Griffiths mató a Susan con una ballesta y desmembró su cuerpo en los confines de su propia bañera. Pasó casi un año antes de que Griffiths volviera a atacar. A finales de abril de 2010, Shelley Armitage, otra trabajadora sexual, se convirtió en el siguiente objetivo del caníbal de la ballesta. Griffiths, fiel a su naturaleza sádica, filmó el espantoso desmembramiento de Shelley con su teléfono móvil. Luego utilizó el transporte público para transportar bolsas de basura llenas de sus restos hasta el cercano río Aire. Sorprendentemente, Griffiths perdió su teléfono poco después, dejándolo olvidado en un tren. El teléfono, con sus espeluznantes imágenes, llegó a manos de la policía. El hallazgo de estas pruebas sería crucial para llevar a Griffiths ante la justicia. En mayo de 2010, Griffiths encontró a su última víctima, Suzanne Blamires. Suzanne, de 36 años, fue secuestrada por Griffiths y mantenida cautiva en su apartamento durante 2 días. En un intento desesperado por liberarse, Suzanne consiguió escapar de las garras de Griffiths. Salió corriendo del edificio y su desesperada huida fue captada por las cámaras de videovigilancia. Pero su libertad duró poco. Griffiths, decidido a mantener su control, volvió a capturar a Suzanne y la dejó inconsciente. Luego cogió su ballesta y le disparó cruelmente en la cabeza, acabando con su vida en un brutal acto de violencia. Mientras Griffiths arrastraba el cuerpo sin vida de Suzanne de vuelta a su apartamento, pasó junto a una cámara de circuito cerrado de televisión en el pasillo. Sin inmutarse por la presencia de la cámara, levantó desafiante el dedo corazón, una escalofriante muestra de su falta de remordimiento. Fue durante la revisión de las imágenes de videovigilancia del fin de semana cuando el conserje del complejo de apartamentos hizo el espeluznante descubrimiento. El vigilante presenció la brutal escena de la captura de Suzanne y alertó inmediatamente a las autoridades. Las imágenes proporcionaron pruebas irrefutables de los crímenes de Griffiths, y la policía no perdió tiempo en detenerlo. Cuando la policía llegó al apartamento de Griffiths para detenerlo, lo encontró extrañamente tranquilo y sin emociones. Era como si hubiera aceptado su destino. En entrevistas posteriores con la policía, Griffiths hizo confesiones espeluznantes. Afirmó haber matado a montones de mujeres, más que las 3 víctimas conocidas. Se refirió a sí mismo como el caníbal de la ballesta y confesó haber consumido partes de sus víctimas, a veces crudas y a veces cocinadas. Las afirmaciones de Griffiths sobre otras víctimas conmocionaron a la comunidad y durante un tiempo se convirtió en sospechoso del caso sin resolver de Rebecca Hall, una joven de 19 años asesinada y abandonada en un callejón en 2001. Sin embargo, no se encontraron pruebas definitivas que vincularan a Griffiths con el crimen, y este se mantuvo hermético sobre cualquier otra atrocidad que pudiera haber cometido. El 21 de diciembre de 2010, Griffiths compareció ante el tribunal y se declaró culpable de los asesinatos de Susan Rushworth, Shelley Armitage y Suzanne Blamires. El juez, señor Justice Openshaw, describió las circunstancias de estos asesinatos como perversas y monstruosas. Griffiths fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Armin Meiwes. Si el cuerpo va a ser comido, tiene que estar muerto. Eso está claro. Nuestro último caso se desarrolla en un tribunal de Frankfurt, donde Armin Meiwes, un antiguo técnico de reparación de ordenadores, está a punto de ser condenado. Meiwes acaparó la atención internacional por sus atroces crímenes relacionados con el asesinato y consumo de una víctima voluntaria. Prepárese para conocer los increíbles detalles de sus crímenes, el apasionante juicio que siguió y la sentencia que finalmente recibió. Armin Meiwes cargos: asesinato. En la tranquila ciudad de Rothenburg, Alemania, se desarrolló una historia siniestra que conmocionaría al mundo. Todo comenzó con un hombre llamado Armin Meiwes, un antiguo técnico de reparación de ordenadores con un oscuro y retorcido deseo. Armin Meiwes no era un individuo ordinario. Albergaba un deseo insaciable de consumir carne humana, un deseo que le llevaría por un camino de horror inimaginable. Nacido el 1 de diciembre de 1961, Armin Meiwes creció en el seno de una familia desestructurada. Su padre le abandonó a una edad temprana, dejándole a cargo de su madre, Waltrud Meiwes. Este abandono tuvo un profundo impacto en Armin, provocándole sentimientos de soledad y una fascinación por lo macabro. De niño, Armin encontraba consuelo en las páginas de los cuentos de hadas, en particular en la historia de Hansel y Gretel. Poco podía imaginar que este inocente cuento sembraría una semilla en su mente, una semilla que crecería hasta convertirse en una oscura obsesión. Cuando Armin entró en la adolescencia, su fascinación por el canibalismo se intensificó. Se obsesionó con la idea de consumir carne humana, un deseo que atribuyó al retorcido encanto del cuento.
sentía una profunda conexión con la historia de Hansel y Gretel, en la que una bruja malvada atraía a los niños con la promesa de un festín. A medida que Internet se hizo más accesible, Armin Meiwes encontró una comunidad de personas con ideas afines que compartían sus oscuros deseos. Se unió a foros y chats en línea, donde podía hablar abiertamente de sus fantasías caníbales. Fue en estos espacios virtuales donde acabó encontrando un participante dispuesto a participar. En marzo de 2001, Armin Meiwes dio un paso escalofriante hacia la realización de sus deseos más oscuros. Publicó un anuncio en Internet en busca de voluntarios dispuestos a ser sacrificados y consumidos. Bernjürgen Armando Brandes, un ingeniero berlinés de 43 años, respondió al anuncio. Los dos hombres se reunieron en casa de Meiwes, donde documentaron su encuentro en una cinta de vídeo. El vídeo muestra a Meiwes amputando el pene de Brandes con su consentimiento y a los dos hombres intentando comérselo juntos. Pero Brandes, debilitado por los somníferos y el jarabe para la tos que había ingerido antes, consideró que su propia carne era demasiado dura y masticable para consumirla cruda. Sin inmutarse, Meiwes decidió freír el pene en una sartén, añadiendo sal, pimienta, vino y ajo para realzar el sabor. Sin embargo, el pene se cocinó demasiado y se quemó, haciéndolo incomestible. No dispuesto a desperdiciar su macabro festín, Meiwes recurrió a dar de comer el pene troceado a su perro. La escena, captada en la escalofriante cinta de vídeo, sirve de espeluznante testimonio de las profundidades de la depravación a las que Meiwes había llegado. Tras el intento fallido de consumir el pene, Meiwes le preparó un baño a Brandes. Dejó a Brandes sangrando en la bañera, entrando y saliendo de la conciencia, mientras él iba a leer un libro de Star Trek. Finalmente, Meiwes tomó la decisión de acabar con el sufrimiento de Brandes. Se acercó a la bañera, cuchillo en mano, y asestó una puñalada mortal en la garganta de Brandes. El cuerpo sin vida fue colgado de un gancho para carne, una muestra inquietante de los actos monstruosos de Meiwes. Pero los horrores no acabaron ahí. Durante los 10 meses siguientes, Meiwes continuó con sus horribles actos de canibalismo. Desmembró el cadáver de Brandes y guardó las partes del cuerpo en su congelador bajo cajas de pizza. Meiwes consumió hasta 20 kilos de la carne, complaciendo sus grotescos deseos. Sabe a cerdo, pero más duro sustancialmente. En diciembre de 2002, las autoridades fueron alertadas de nuevos anuncios de víctimas en Internet que las condujeron hasta la puerta de Meiwes. Un estudiante universitario, perturbado por las inquietantes peticiones, se sintió obligado a denunciar la situación. Meiwes no sabía que sus oscuros deseos estaban a punto de salir a la luz. Los investigadores no tardaron en registrar la casa de Meiwes, con la esperanza de descubrir la verdad que se ocultaba tras los escalofriantes anuncios. Lo que descubrieron era incomprensible. Se encontraron partes de cuerpos, pruebas de los actos incalificables que habían tenido lugar entre aquellas paredes. Pero quizá el descubrimiento más escalofriante fue la cinta de vídeo de 4 horas que documentaba toda la experiencia. El espantoso contenido de la cinta era suficiente para provocar escalofríos, incluso a los investigadores más curtidos. Armadas con las pruebas que necesitaban, las autoridades detuvieron a Meiwes en diciembre de 2002. El mundo asistió horrorizado al desarrollo del juicio de Armin Meiwes, que reveló las profundidades de la depravación humana. Durante el juicio, Meiwes fue diagnosticado con una personalidad esquizoide, una condición que arrojó luz sobre su perturbada psique. Sin embargo, a pesar de este diagnóstico, se le consideró apto para ser juzgado. El 30 de enero de 2004 se dictó sentencia. Meiwes fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 8 años y 6 meses de prisión. La indulgencia de la sentencia y la creciente fascinación por el caso de Meiwes provocaron un nuevo juicio en abril de 2005. Los fiscales argumentaron que Meiwes debería haber sido condenado por asesinato, ya que sus actos estaban motivados por la satisfacción sexual. Señalaron la cinta de vídeo como prueba de su motivación. El tribunal estuvo de acuerdo y dictaminó que en el juicio original no se había tenido en cuenta la importancia del vídeo para refutar el argumento de que Meiwes había actuado únicamente a petición de Brandes. En el nuevo juicio, celebrado en mayo de 2006, se hizo la justicia que muchos esperaban. Meiwes fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. La sentencia garantizaba que Meiwes pasaría el resto de su vida entre rejas, una consecuencia adecuada para los horrores inimaginables que había infligido a sus víctimas. Y así, llegamos al final de nuestro escalofriante viaje por el oscuro mundo de los caníbales que se enfrentaron a la justicia en los tribunales. Desde el infame Jeffrey Dahmer hasta el monstruo de Rothenburg, nos hemos adentrado en las profundidades de la depravación humana
y hemos sido testigos de las espeluznantes consecuencias que aguardaban a estos monstruosos individuos. Si desea ver más vídeos fascinantes como este, haga clic en las fichas que aparecen en su pantalla y le estaré esperando.